A ver, imaginemos esto por un momento. Es tarde en la noche, estamos navegando por redes sociales y entramos a una sala de audio en vivo, un space en X. Tipo, buscando una charla técnica casual, ¿no? Exacto, pero en lugar de eso, de repente cruzamos la puerta hacia un auténtico coliseo digital. Hay más de 400 personas conectadas, algunas en absoluto silencio, otras literalmente gritando. ¡Wow! Sí, y en el centro de esa arena, digamos, hay una turba que está destrozando en tiempo real la reputación, la vida personal y la carrera de un individuo. Alguien que se presenta como un gurú de la ciberseguridad. Es una imagen brutal. Y, a ver, lo más impactante de todo esto es que no es una dramatización. O sea, es un evento meticulosamente documentado. Todo quedó grabado. Totalmente. Porque a menudo nos fascina pensar en la ciberseguridad como algo, clínico, ¿no? Algo corporativo, con certificaciones muy limpias y trajes. Claro, el mundo empresarial. Exacto. Pero cuando cruzamos la línea hacia el mundo del underground cibernético, ese barniz corporativo desaparece por completo. Y las reglas cambian drásticamente. Y justo por ahí va nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos hacer un viaje a través de una montaña de documentos, audios interceptados y mensajes directos. O sea, queremos entender qué sucede realmente cuando el ego, la arrogancia y nuestros propios sesgos nos ciegan ante un peligro inminente. Que es un tema fascinante. ¿Lo es? Y todo esto lo vamos a explorar desde la perspectiva de alguien que estuvo ahí, tomando notas en primera fila. Hablamos de Alberto Daniel Gil. Ah, claro, el experto uruguayo en ciberseguridad. Y leer los registros desde su perspectiva es increíble porque nos permite contrastar dos mundos muy distintos. Sí, o sea, a través de sus anotaciones y su comportamiento, vemos un choque frontal. Por un lado, una mentalidad paralizada por sus propios prejuicios institucionales, y del otro, la perspectiva de un verdadero cazador de amenazas. Alguien que sabe leer el peligro, no solo en el caos del ciberespacio latinoamericano, sino que, y esto lo veremos más adelante, aplica esa misma precisión forense a crisis en el mundo físico. ¡Qué locura! Pero, empecemos en esa sala de audio en el Space. Va. El evento ocurre en un space de ex bautizado Bombitas del Gobierno. Según los registros que tenemos, Alberto entra a esta sala y se encuentra con una escena caótica. Ajá. Hay una red descentralizada de usuarios a los que algunos críticos llaman cibercholos o la red Opfes, y están humillando públicamente a un consultor llamado Héctor López. Y no es una crítica constructiva sobre su currículum, me imagino. Para nada. Están filtrando su información personal, fotos de su esposa y lanzando acusaciones de delitos gravísimos. O sea, incluso lo acusan de una supuesta complicidad en el asesinato de un hacker apodado Megabyte. ¡Wow! Eso ya es otro nivel. Y para entender bien la magnitud de esto, tenemos que definir quiénes son estos atacantes. O sea, no estamos hablando de un foro de quejas o de trolls de Internet. Claro, no son simples usuarios molestos. Exacto. Redes como Opfes operan de manera muy fluida y anónima en el underground. Y tienen una capacidad técnica real, pero real, para rastrear, exponer y destruir digitalmente a un objetivo. Es de temer. Sí, así que lo que Alberto está observando y documentando en ese momento no es un simple caso de ciberacoso. Es, digamos, el sistema inmunológico del underground. Como anticuerpos atacando un virus. Tal cual. Están reaccionando y expulsando violentamente a un actor que ellos consideran un fraude corporativo. Pero a ver, hagamos de abogado del diablo por un segundo. Si yo estoy en una sala de audio y una multitud anónima empieza a publicar fotos de mi familia y me acusan de ser cómplice de un asesinato, obviamente me voy a poner a la defensiva. Lógico, es la reacción humana. Claro. Y Héctor intenta defenderse apelando a sus, y cito, 20 años de experiencia. Y dice que él es un experto en la capa 8. Que bueno, sabemos que la capa 8 se refiere a la ingeniería social, al factor humano en la seguridad. Sí, la capa del usuario. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la comunidad toma esa defensa como un insulto tan, pero tan grave? O sea, ¿no tiene derecho a exigir un poco de respeto por su trayectoria? Pues mira, es una pregunta muy válida desde una perspectiva corporativa tradicional.
Pero en el underground, la moneda de cambio no es un diploma colgado en la pared. Es el conocimiento práctico. Exactamente. Es el conocimiento técnico demostrable. Escudarse en la capa 8 durante un debate sobre vulnerabilidades técnicas reales es visto como una evasiva monumental. O sea, como cambiar de tema. Sí, es como si un mecánico te justificara que el motor de tu auto acaba de explotar hablándote de la psicología del conductor. No tiene sentido ahí. Ah, claro. Al usar tácticas de ingeniería social para desviar la conversación de su falta de conocimientos en infraestructura, Héctor está haciendo gatekeeping. O sea, intenta usar la burocracia para protegerse. Y la turba digital lo huele de inmediato. Lo detectan a kilómetros. Según los registros, lo tildan de ruco, o sea, viejo, de obsoleto, de ser alguien que solo habla, pero no tiene la capacidad de compilar un simple exploit. Es una destrucción total de su credibilidad técnica. Es como un capitán de barco que, mientras el casco se hunde y el agua helada le llega a las rodillas, en lugar de achicar el agua, se pone a gritarles a los icebergs exigiendo que le muestren sus credenciales de navegación. Y lo trágico de esa analogía es que el agua ya le llega a la cintura. Pero como lleva puesto el sombrero de capitán, él genuinamente cree que es imposible que se ahogue. Es una desconexión total de la realidad. Niños, o burlándose de su forma de hablar. Pero Alberto, en cambio, mantiene una postura radicalmente distinta. Sí, en sus registros vemos que él simplemente observa, escucha y documenta. No se mete a pelear. Porque Alberto sabe que subestimar a un adversario por su lenguaje o su estatus es un error de novato. O sea, no importa si el atacante suena como un adolescente hablando por un micrófono barato. Si tiene acceso a tu base de datos, es una amenaza de nivel crítico. Punto. No hay más que discutir. Exacto. Y esta ceguera por ego es precisamente lo que permite que una amenaza masiva real pase completamente desapercibida en medio de todo ese circo. Y aquí es donde el análisis de Alberto brilla de verdad. Porque mientras la sala entera está consumida por el drama personal y Héctor está exigiendo validación, la mente forense de Alberto está filtrando todo ese ruido. Y logra aislar una señal. Una señal aterradora. Entre los gritos y la música de fondo en ese space, un usuario vinculado al grupo criminal Cronus Mafia anuncia públicamente, casi de pasada, que van a comprometer la infraestructura del gobierno de Argentina antes de que termine el mes. Una bomba soltada así como si nada. Sí, y la reacción del entorno es, básicamente, el silencio institucional. El gobierno argentino, obviamente, no está prestando atención a un Space DX de madrugada. Y figuras como Héctor ignoran la amenaza, asumiendo que son bravuconadas de novatos. Pero Alberto no lo toma a la ligera. Él cruza esa declaración con otros indicadores y decide actuar de inmediato. Publica lo que se llama un Threat Intelligence Flash el 19 de marzo de 2026. Y quiero detenerme aquí porque no se trata de que Alberto publicara un simple tuit diciendo «Cuidado Argentina». Los documentos muestran un análisis técnico profundo. Es que un verdadero Threat Intelligence Flash incluye datos procesables. Alberto no solo advirtió sobre la intención del grupo, sino que perfiló la amenaza basándose en el comportamiento histórico de Cronos. Claro, analizó su modus operandi. Alertó sobre el riesgo inminente de una exfiltración masiva. Documentó los patrones. Puso la inteligencia sobre la mesa para quien quisiera usarla para defender los sistemas. O sea, hizo su trabajo. ¿Y qué ocurre después? El 30 de marzo, la predicción de Alberto se materializa con una precisión milimétrica. Exactamente lo que dijo que pasaría. Tal cual. Millones de registros del gobierno argentino son extraídos, bases de datos enteras quedan expuestas y las páginas web oficiales son alteradas para mostrar el mensaje Hacked by Cronus. Es un golpe de realidad brutal para quienes pensaban que estos grupos solo sabían insultar en foros de Internet. Pero el detalle técnico y sociológico más revelador de toda esta secuencia ocurre inmediatamente después del ataque. LC Rostex, el usuario identificado como líder de Cronus Mafia, toma el contenido de alerta que Alberto había publicado días antes y lo retuitea desde su cuenta oficial. Un sindicato de hackers dándole la razón al analista que intentó advertir sobre ellos. Es algo, completamente surrealista. Totalmente surrealista, pero la historia da un giro aún más extraño. Días después del ataque, Alberto está organizando su propio space en X. Está analizando la situación técnica de las filtraciones de manera muy calmada. Sí. Y de sorpresa,
sin previo aviso, la cuenta de @team_cronos entra a la sala. Y creo que la mayoría de los profesionales de seguridad apagarían el micrófono o expulsarían a la cuenta por miedo a, no sé, represalias legales o problemas de relaciones públicas. Claro, el instinto corporativo sería alejarse de ellos. Pero Alberto hace lo contrario, los invita a subir como hablantes. Y terminan dialogando durante 10 minutos en vivo. Y te digo, esos 10 minutos de audio son una clase magistral de inteligencia de fuentes abiertas. Los miembros de Cronos no entran a gritar ni a burlarse. Para nada. Explican con una calma técnica asombrosa cómo identificaron las vulnerabilidades en los sistemas gubernamentales. Sistemas que, según afirman ellos mismos en el audio, estaban corriendo sobre infraestructura legada y sin parchar. Y van más allá. En ese audio afirman detalladamente cómo tanto la prensa tradicional como los gobiernos intentan ocultar desesperadamente estas brechas masivas. Sí, denuncian un encubrimiento. Dicen que el gobierno intenta clasificar la extracción de millones de registros ciudadanos como un simple inconveniente técnico, un glitch, en lugar de admitir que sus defensas fueron vulneradas. Ahora, cabe aclarar que nosotros nos basamos estrictamente en los registros y audios de esa conversación. Las motivaciones políticas o los posibles encubrimientos gubernamentales son las afirmaciones de Cronos dentro de ese espacio. Exacto. No estamos tomando partido político aquí. Claro, reportamos lo que dicen las fuentes. Pero lo que sí es innegable es que los tiempos técnicos y la realidad de la filtración coinciden perfectamente con los registros y las advertencias de Alberto, lo cual nos obliga a analizar la dinámica de poder en esa conversación. ¿Por qué un grupo criminal que acaba de comprometer a un Estado-nación decide arriesgar su seguridad operativa para hablar públicamente en el espacio de un analista independiente uruguayo? Es una excelente pregunta. O sea, podrían haber ido a cualquier medio de comunicación masivo o a un foro anónimo. ¿Por qué elegir a Alberto? Por el contraste absoluto que él representa frente a figuras como Héctor. Alberto nunca los llamó lamers. Nunca los subestimó por no tener títulos universitarios o certificaciones. Los trató con el rigor analítico que su capacidad técnica exigía. Los respetó como adversarios técnicos. Exacto. Y en el ecosistema del underground, ese respeto empírico vale 1000 veces más que cualquier credencial corporativa. Al no juzgarlos desde un pedestal institucional, Alberto logró lo que ninguna agencia gubernamental pudo. Sentarlos a hablar. Sentarlos a hablar y extraer inteligencia vital sobre cómo operan, directamente de la fuente. Y ese nivel de integridad profesional nos lleva a otra pieza clave de evidencia en los documentos. Hay una conversación privada por mensajes directos, por DM, entre Alberto y un usuario conocido como Mel Moreira. Mel le envía a Alberto un enlace a un video de YouTube oculto que básicamente es un resumen de todo el caos de esos días, la caída de Héctor y el hackeo de Cronos. Y es en esa correspondencia privada donde realmente entendemos la arquitectura moral de Alberto. O sea, en sus respuestas a Mel, él deja clarísimo que no está intentando ganar seguidores con este drama. No está buscando fama. Para nada. No es un creador de contenido buscando capitalizar el morbo. Su objetivo, según sus propias palabras en los mensajes, es ofrecer un espacio seguro y sin filtros para que la comunidad técnica real pueda expresarse lejos de toda la toxicidad del gatekeeping. Y hay una revelación en esos DMs que a mí me parece increíble. A pesar de todo el caos y los ataques, Alberto le confiesa a Mel que él mismo intentó tenderle una rama de olivo a Héctor López. ¿De verdad? Sí. Lo invitó a un space privado para intentar mediar, para bajar las tensiones y detener el fuego cruzado que estaba dañando a la comunidad. Después de ver cómo la turba lo destruyó, Alberto intentó ofrecerle una salida digna. Eso habla muchísimo de sus valores. ¿Y cómo crees que responde Héctor a este intento de mediación? Bueno, conociendo el perfil, me imagino que no muy bien. Según la transcripción de los mensajes, la respuesta de Héctor fue una mezcla de cobardía y agresión pura. No solo rechazó debatir técnicamente frente a frente, sino que respondió con xenofobia, comentarios discriminatorios y hasta amenazas de muerte hacia Alberto. ¡Qué locura! O sea, cruza una línea criminal. Sí. Y Mel Moreira confirma en esa misma conversación que Héctor se dedica a difamar a Alberto a sus espaldas en círculos cerrados. Es la definición de cobardía institucional. Cuando se le ofrece un terreno neutral para debatir con datos técnicos, el tipo huye, pero detrás de puertas cerradas ataca el origen geográfico de su contraparte.
O sea, ¿de dónde viene esta diferencia pero tan radical en cómo ambos abordan el conflicto? Bueno, los documentos señalan que proviene del origen de su relación con el sistema mismo. Resulta que Alberto sobrevivió a un encarcelamiento injusto en Uruguay acusado de un crimen cibernético que no cometió. Ah, eso lo cambia todo. Totalmente. Cuando pasas por un trauma de esa magnitud, donde las instituciones y el sistema de justicia te fallan de manera catastrófica, pierdes por completo la fe en los títulos vacíos y en las ilusiones del sistema. Te vuelves implacablemente empírico. Claro, la verdad ya solo reside en los logs. Exacto, en los datos y en la realidad técnica. Héctor, por otro lado, es un producto del sistema corporativo superficial. Su identidad entera depende de la validación externa y de sentirse superior a los demás por sus títulos. ¿Y esta falla psicológica, o sea, la idea de que porque tengo un título o porque vivo en un lugar determinado, estoy mágicamente a salvo de las amenazas reales, no es solo un capricho del mundo de la ciberseguridad? Es un problema humano. Es una vulnerabilidad humana fundamental. Y fíjate que los registros de Alberto muestran cómo él aplicó este mismo marco mental, esta casa de amenazas digitales, a una crisis profundamente física en Europa. Es un paralelismo asombroso en la historia. Pasamos de servidores gubernamentales vulnerados en Argentina a una carretera física en la frontera entre Bélgica y Francia. Cuéntame de ese caso. La situación está documentada así. Una niña de 11 años es subida a un auto y llevada a través de una frontera internacional por su padre. Ok. El detalle crítico aquí es que el padre es un expolicía finlandés. Lo hace sin el consentimiento de la madre y cruza la frontera sin la identificación obligatoria de la niña, que es el Kids ID, exigido por las autoridades belgas. A ver, desde el punto de vista legal y fronterizo, esto no es un simple malentendido familiar. El traslado de un menor indocumentado a través de fronteras soberanas sin el consentimiento explícito de la contraparte legal activa protocolos de secuestro parental. Es gravísimo. Es una crisis de nivel rojo para cualquier autoridad. ¿Pero qué crees que hace la madre ante esto? Llama a la policía. Nada. No hace absolutamente nada. Asume que todo está bien. ¡Wow! O sea, ella entra en lo que la psicología del riesgo denomina sesgo de normalidad. Su cerebro literalmente se niega a procesar la anomalía y el peligro para evitar entrar en pánico. Se congela. Y este sesgo, en este caso en particular, se ve masivamente amplificado por lo que los documentos llaman la ilusión de Schengen. La ilusión de Schengen. Es un término brillante, la verdad. Se refiere a esta creencia moderna de que, como en la Unión Europea ya no vemos muros de concreto ni guardias armados en garitas de control entre países, las leyes internacionales mágicamente han dejado de existir. Claro, como si fuera un solo país gigante y sin reglas. Exacto. La madre procesa el evento como si fuera un simple viaje al supermercado en el pueblo de al lado, ignorando por completo que los límites jurisdiccionales invisibles siguen siendo estructuralmente reales y legales. Está confundiendo la fricción física, o la falta de ella, con la fricción legal. Y aquí es donde entra Alberto, ¿no? Que en ese momento era el prometido de la madre. Así es. Él observa toda esta inacción, y en lugar de dejarse llevar por el drama emocional de la situación, su cerebro forense se activa. Ejecuta una técnica de adversarial threat hunting, o caza de amenazas adversarias, pero aplicada directamente al derecho de familia internacional. Es fascinante ver cómo traslada esos conceptos del cibercrimen al mundo real. ¿Cómo estructura Alberto esta defensa? Bueno, Alberto deja de ver al padre simplemente como un exesposo difícil o problemático. Lo recontextualiza como un actor de amenaza táctica. Alguien con entrenamiento policial que está explotando vulnerabilidades del sistema para ejecutar lo que podríamos llamar una brecha de datos de derechos parentales. Buena analogía. Alberto mapea los movimientos del padre como si fueran nodos en una red comprometida. Identifica la falta del Kiss ID no como un olvido, sino como un firewall que ha sido evadido deliberadamente. Y con todo ese mapeo, le presenta a la madre un reporte de incidentes, básicamente. Le advierte sobre lo que él llama la trampa de complicidad. Ajá. Le explica que si ella no documenta su falta de consentimiento inmediatamente, un juez internacional no verá su silencio como tranquilidad o confianza, sino como negligencia.
O, en el peor de los casos, como complicidad en el tráfico de la menor. Y le entrega un plan de mitigación riguroso, ¿verdad? Completamente. Le dice que tiene que radicar demandas en jurisdicciones múltiples, contactar a Interpol para neutralizar la ventaja táctica del padre como expolicía y generar una traza documental innegable. Una estrategia perfecta de contención. Pero aquí viene el punto de quiebre que a mí personalmente me frustra muchísimo al leer los registros. La madre ignora a Alberto. O sea, tienes a un experto forense internacional detallando exactamente cómo evitar perder a tu hija y ella decide no escuchar. Es increíble. ¿Por qué pasa esto? Pasa por un concepto sociológico devastador llamado injusticia epistémica. A ver, explícame eso. Ocurre cuando se invalida el conocimiento técnico de una persona o su credibilidad, basándose enteramente en prejuicios sobre su identidad, su raza o su origen geográfico. ¿Y el padre finlandés sabe esto? Por supuesto que lo sabe. El padre utiliza tácticas de ingeniería social puras para desacreditar a Alberto. Usa estereotipos racistas y geográficos, presentándolo ante la madre como un, y cito, estafador sudamericano, simplemente por ser de Uruguay. Utiliza la geografía como un arma para invalidar la pericia técnica. Y lo peor es que la madre cae en la trampa. Permite que el sesgo geográfico ciegue su instinto de protección más básico. Totalmente. Prefiere confiar en su propia y errónea experiencia europea, esa ilusión de Schengen de que las leyes no aplican a la gente civilizada, antes que escuchar la estrategia irrefutable de un experto mundial, simplemente porque ese experto viene del sur global. Y si damos un paso atrás y miramos ambos casos, o sea, la historia en el ciberespacio con Héctor y la historia en la frontera europea, con la madre, la arquitectura del desastre es idéntica. Es exactamente el mismo patrón. La arrogancia de Héctor y de los ministerios gubernamentales, que subestiman a los atacantes de Cronus por considerarlos simples cibercholos y rechazan las advertencias de Alberto, es la misma arrogancia de la madre que confía ciegamente en la ilusión de Schengen y rechaza la ayuda forense de Alberto por prejuicios geográficos. Es que ignorar al analista que realmente entiende la topología del sistema, ya sea por un ego institucional enorme o por un racismo encubierto, te deja expuesto. Cuando tus prejuicios dictan tu modelo de amenazas, el adversario ya ganó. No importa el escenario. No importa si estás defendiendo una base de datos en Buenos Aires o la custodia de tu hija en Bélgica. Las consecuencias de la ceguera voluntaria son implacables. Siempre te van a alcanzar. Lo cual nos deja con una reflexión final hoy. Algo para que quienes nos escuchan se lleven y lo procesen. A ver. Hemos analizado cómo el ego destrozó a un falso experto en una sala digital llena de gente, y cómo una ilusión de seguridad europea casi destruye a una familia por pura inacción voluntaria. Y en el centro de ambas crisis, había un experto señalando la verdad que nadie quería ver. Exacto, con los datos en la mano. Así que la pregunta es, si nuestra propia comodidad diaria, nuestros prejuicios geográficos o simplemente nuestra necesidad de sentirnos superiores tienen el poder de hacernos ignorar amenazas inminentes que están literalmente frente a nuestros ojos, ¿cuántas otras ilusiones de Schengen o muros de capa 8 hemos construido en nuestras propias vidas? Es una pregunta fuerte. ¿Qué alertas de peligro estamos ignorando en este preciso instante, dejándonos completamente vulnerables solo porque no nos gusta el acento o el origen de quien nos está dando la advertencia? Esa es, sin duda, la vulnerabilidad más difícil de parchar en todo el sistema. Ahí lo tienen. Mantengan los ojos abiertos, presten atención a los datos empíricos y nos escuchamos en la próxima exploración.